doña Joana, si usted no viene y saca a su hija de la cárcel, se la van a matar. Ella la cogieron y la alzaron y la tiraron. Tuvo una caída de un 6º piso y no sabemos nada de ella. A mí nunca me avisó el INPE que ella había tenido el accidente. Pero ya era tarde, ya le habían hecho el coma inducido. Yo nunca autoricé ese coma lo autorizó una guardia del INPE. Dijo, su hija solamente la salvó el milagro. De un 100%, un 90% ella está muerta. Y ella estaba en el coma inducido, ya no me duró sino 3 días y murió. Ella tiene apenas 23 años, como me la van a matar. Decía, no puede ser. Ella se llamaba Ángeli Valentina Gómez Muñoz, madre de un niño, que me llamó una compañera de la cárcel distrital y me dijo que ella le habían trasladado, que la habían pasado para el Buen Pastor. Ahí empezó nuestro calvario. Porque el tiempo que ella estuvo allá nunca nos dejaron verla. Ella empezó a aparecer con golpes, con moretones. Vale, ¿qué te pasa? Cuéntame. Nada, mami, nada, yo estoy bien. Pero mi madre sabe que en el fondo sus hijos no están bien. El mismo día que ella llegó, las viejas que me la tiraron me le pusieron una bolsa en la cabeza y me la iban a ahogar. Yo llegué muy a las 8 de la mañana a hablar con la directora. Yo necesito que usted me dé una explicación de qué le pasó a mi hija. Me dijo, ¿y usted qué cree? ¿Que yo estoy aquí para cuidarle el culo a todas ellas? Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. En el capítulo de hoy les traemos una historia de esas que merecen ser visibilizadas porque muestra la realidad en un primer momento de los riesgos que viven las personas que están privadas de la libertad, la triste negligencia del Estado en el cuidado de las personas privadas de la libertad y que lamentablemente esos errores, esas mediocridades y esa falta de garantías que tienen las personas que hoy están privadas de la libertad le terminó costando la vida a la hija de Joana. Bienvenida, vamos para eso, mi querida Joana. ¿Cómo estás? Pues bien, dentro de lo normal. Vamos bien, gracias a Dios. Es política, vamos para eso en la forma en la que nosotros contamos nuestras historias. Naturalmente que antes de ir a que nos cuentes el caso concreto, nos cuentes un poquito quién eres tú y también pues quién era tu hija. Yo soy una madre de 3 hijos. Bueno, ya tengo 2, mi Dios se llevó una. Tengo 47 años, tenía 2 mujeres y un hombre. Soy abuela de 2 lindos nietos, una niña de 12 años, un niño de 8. Trabajo en servicios generales y pues nada, me gano la vida honradamente para ayudar a mis hijos y a mis nietos. ¿Quién era mi hija? Ella se llamaba Ángeli Valentina Gómez Muñoz, madre de un niño hermoso, madre cabeza de hogar. Siempre trabajó y luchó por darle lo mejor a su hijo. Como todo no fue perfecta, cometió errores y pues uno de esos errores le costó llegar a la cárcel. Pero no era un mal ser humano. Cometió errores, como les digo, y pues desafortunadamente terminó en una cárcel. Mi querida Joana, ¿cuál fue el error que cometió Angie? Coger malas amistades. Ella cogió malas amistades y por eso terminó siendo condenada por un delito que no cometió. La ley sabe que no lo cometió, Dios sabe que no lo cometió, pero igual fue condenada. Bueno, entonces hagamos como una pausa para explicar un poquito a todos nuestros oyentes y a todas las personas que van a ver el podcast. ¿Tú por qué dices que la condena fue injusta? ¿Cuáles fueron los delitos por los cuales a ella lo condenaron? Porque ella fue condenada por hurto grabado y calificado, automotores y Concierto para concierto para delinquir. El abogado que le conseguimos, él le logró tumbar el hurto agravado y calificado a ser un delito simple. Es decir, la condena fue por hurto simple. Es decir, la condena fue por hurto simple, por concierto y por automotores. El automotores es un delito que no se puede tumbar. Ese sí, no se puede tumbar. Pero el de hurto agravado y calificado sí. Cuando a ella la cogen los policías, supuestamente ella estaba robando a una pareja y se la llevan para el CAI para un CAI. Ya nos avisan, bueno, nosotros le conseguimos el abogado y todo,
Cuando el abogado le consiguió el caso, él se entrevistó con la pareja que supuestamente ella robó y ellos nunca dijeron que ella estuviera ahí. Ellos siempre dijeron, ella no estuvo y no estuvo y no estuvo. Siempre señalaron a los 3 muchachos con los que ella iba. Esas eran las malas amistades que Estas tú eran te las malas referías. amistades que ella cogió. Y ahí fue donde, por eso es que yo digo, perdón, que ella la condenaban injustamente. Porque en los videos que hay y la pareja a la que estaban robando, ellos siempre dijeron y siempre demuestran que ella nunca estuvo ahí. Ella nunca estuvo ahí. Entonces, por eso digo que la ley la condenó injustamente. ¿A cuánto tiempo la condenaron? Ella fue condenada a 3 años y medio. 3 años y medio de prisión en total. Sí, señor, en total. ¿Y sabes por qué no le suspendieron la condena? La fiscal que le tocó no quiso. O sea, nos tocó una fiscal, yo siempre he dicho que tenía un corazón de hierro, porque únicamente era buena para tratarla mal, para porbajearla, para decirle cosas que no debía, porque como todos son seres humanos y cometen errores. Ella nunca fue perfecta. Entonces nos tocó con una fiscal muy mala y ella nunca quiso darle los beneficios que le tocaban a ella. Claro, me imagino que la razón de eso está en que en la ley hay un artículo que es bien complejo, que es el artículo 68A. Y en ese 68A, si a ti te condenan por un delito como concierto para delinquir, no te permite la aplicación de beneficios. Solamente que qué triste, pues que como consideraron que ella había cometido un concierto para delinquir. Ellos lo consideran porque cogen a 4 personas. Normalmente suele pasar eso. Ellos dicen que concierto para delinquir es porque hay 4 personas, una banda. O sea, ellos lo consideran como una banda, entonces para eso es concierto para delinquir, Ok. por nada más. ¿Ella inicialmente en cuál cárcel o en cuál cárcel estaba? Ella estuvo, la cogieron, la trasladaron para Palo Quemado. En Palo Quemado duró como 2 días. De ahí fue trasladada a Puente Aranda. En la URI de Puente Aranda estuvo 3 días. Y de ahí me la pasaron para la cárcel distrital. Mi querida Joana, tengo ahí una preguntita, devolviéndome un poquito que es por pura curiosidad legal. Cuando tú dices que el abogado le logró tumbar el hurto agravado del calificado, ¿fue que ella hizo algún tipo de preacuerdo? ¿Ella aceptó cargos? Eh, Según lo que nos comentó el abogado, bueno, se indemnizó. Ujú, claro, por el hecho del hurto. Indemnizamos el hecho del hurto. Fui la única que indemnizó, Ok, de resto. Y el abogado le dijo a ella, pues para que le bajaran la pena, que sí que aceptara cargos, pero ella decía que no, porque ella no había robado y estaba todo a favor de ella. Pero él nos decía que la justicia de Colombia era así, que tocaba aceptar cargos. Que lo mejor era que ella aceptara cargos para que la condena fuera mínima y él le pudiera tumbar ese delito. bueno, pues ya son valoraciones sobre las cosas y creo que el pasado nada lo puede cambiar, pero bueno, entrar a aceptar cargos en un escenario donde ella decía que era inocente, pues de pronto no fue una buena estrategia. No fue lo mejor, digo. No fue lo mejor, pero bueno. Entonces ella termina, me imagino que haciendo un preacuerdo, le quitan el agravante, le quitan el calificado, le dejan el hurto simple, le debieron dejar el hurto simple y el concierto, aunque, y bueno, y por eso le dio una pena más o menos así, en que de pronto deben haber unas particularidades diferentes para que hubiera esa pena. Pero el caso es que entonces ella está en la URI de Palo Quemado. Me dijiste que posteriormente estuvo La pasaron de Palo Quemado, la pasaron a la URI de Puente Aranda, de URI a URI. sí, y de ahí ya se llevaba como 3, 4 días en Puente Aranda cuando la trasladaron para la cárcel distrital. Ok. Y, Ahí- y ya en la distrital, me imagino que esos periodos de esas audiencias no demoraron mucho. Ella hizo el preacuerdo. ¿Cuánto tiempo duró en proceso? Ella estuvo en la distrital como 9, 10 meses. En el transcurso de esos 10 meses fue ella condenada, aunque ella fue condenada muy rápido. Sí, claro. Ella fue condenada como en 1 o 2 meses. Ella fue condenada súper rápido. La condena no se le demoró nada. Y ella duró como 9 meses en la distrital, de lo cual pues dentro de lo normal le fue bien. Dentro de lo normal le fue bien, pues porque allá nos permitieron visitarla. O sea, esa cárcel es como
una de las que mejor los trata, digo yo. Sí, sí. En lo humanamente posible, estuvo buen trato, que las citas médicas, que si le dolía, para que esa cárcel de verdad, en esa cárcel a ella le fue pues bien. Dentro de los demás está privada de su libertad, pero le fue bien. Nuestro dolor de cabeza empieza cuando es trasladada al Buen Pastor. Ahí empezó nuestro calvario. Cuéntame un poquito por qué se dio ese traslado y cómo empieza ese calvario, mi querida Joana. ¿Por qué se dio el traslado? Porque la justicia quiso. Ellos quisieron trasladarla porque nunca le avisaron al abogado, nunca nos avisaron a nosotros los familiares, nada. De un momento a otro, me llamaron por la mañana a mí, un día X, y señora Joana, mire, habla con la compañera de Angeli. ¿Recuerdas ese día cuál fue, mi querida Joana? Ay, no, en el momento no. ¿O aproximadamente en qué año, en qué mes? Ella fue trasladada como en abril del año pasado. Del 2024. Del 2024. Sí, como para Semana Santa. Uh-huh. Y me levanté yo con la sorpresa de que me llamó una compañera de la cárcel distrital y me dijo que ella le habían trasladado, que la habían pasado para el Buen Pastor. Yo le pregunté que por qué y dijo, no sabemos. No sabemos. Yo le dije, bueno, igual yo le agradecí, le di las gracias y ya. Pues, y me decías también que en la distrital, pues bueno, habías tenido la posibilidad de visitarla, ya tenía sus citas médicas bien. Por regla general, en la distrital era lo menos peor. Sí, la distrital es lo menos peor que hay en cuanto al Buen Pastor. De acuerdo, en comparación, eso sí. Porque ella en la distrital, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, yo tenía visitas, ella tenía cita una vez al mes y yo pudiera verla, yo le podía entrar su mecato, porque solamente le dejan entrar galguerías y cosas de aseo, y cigarrillos, ella fumaba. Entonces yo le entraba a su mecato, sus cosas de aseo y sus cigarrillos. Y para que, o sea, cuando ella tenía las citas médicas o que le dolía una muela o algo, ellos estaban ahí pendientes. O sea, es lo mejorcito que hay en cárceles, la distrital. A comparación de ese infierno del Buen Pastor, es esa. ¿Cómo empezarías o cómo tú construirías eso que tú llamas un calvario? ¿Cómo arranca ese calvario? ¿Sí, desde el mismo traslado? Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirles el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Este calvario arranca del mismo traslado porque duramos muchos días incomunicados de que no sabíamos de ella, ni siquiera el abogado sabía nada de ella. Porque yo lo llamé a él y le dije y me dijo, no se preocupe, su merced, él me decía, su merced, yo ya voy a averiguar por qué la trasladaron. Y 2, 3, 4 días y ni siquiera él sabía por qué la habían trasladado ni dónde la tenían. Entonces nosotros decíamos que el Buen Pastor, porque eso fue lo que nos dijo la compañera. Ya pasados como 5 o 6 días, ya ella logró comunicarse conmigo y mami, estoy aguantando hambre, mami, estoy durmiendo en el piso, no me han dejado bañar, el trato es malísimo. Entonces ahí empezó el calvario para ella y para mí como mamá. Y en ese marco, ¿cuánto ella ya llevaba de cumplimiento de su condena? Ella llevaba 9 meses exactos. 9 meses. Exacto, sí. Ella llevaba 9 meses que ya estaba cumpliendo su condena. Ok. Y posterior a esa primera llamada, ¿cómo te empezó o cómo te empezaste a enterar tú cómo se empezó a desarrollar la vida de ella ya? Porque no sé cómo hizo. Se hizo amiga de alguien allá en la cárcel y le regaló un minuto. Bueno, ella me avisó que estaba allá y de ahí para acá empezó como, mami, hay que pagar 10,000 porque aquí vale un minuto 10,000 pesos. Hijo de madre. Madre, me van a regalar 2 minutos, pero tienes que consignar a este Nequi 20,000 porque eso valen 2 minutos. Entonces ella me llamaba y me pedía lo necesario como para que yo me demorara. Ya se demoraba muy poco como por lo necesario, para que pues la economía en ese momento pues no era la mejor, entonces pero igual ella sabía que yo iba a estar para ella. Entonces de ahí fue que yo me empecé a enterar cómo estaba ella. Pero todo en la cárcel es plata, todo vale, sobre todo en el Buen Pastor.
Y ahí fue que me empecé yo a enterar. Me tocaban 40, 50, 60.000 diarios para saber yo cómo estaba mi hija. ¿Y esos 60.000 pesos cómo se dividían o cómo se discriminaban? No, yo los consignaba un Nequi a la persona que le regalaba el minuto. Le vendía el minuto, porque no lo regalaba, le vendía el minuto. Ellos me daban un Nequi, no sé si era la misma persona en la cárcel o alguien por fuera, no Sí. lo sé. Yeah. Y ellos confirmaban que ya estaba la plata y ya ella podía llamar y avisarme lo que necesitaba y todo. Digamos, esos 60.000 era solamente por llamadas, me imagino. Sí, señor, por llamar. 6 minuticos de llamada. 60.000 pesos. Cada minuto valía, o todavía me imagino que vale 10.000 pesos. Ella llegó al punto de tener que decirme, mami, un pan vale 5.000 pesos, regálamelos. Y yo le decía, vale un pan. Me decía, sí, mami, eso vale aquí un pan, 5.000 pesos. La comida es, discúlpeme la expresión, asquerosa. Comen mejor los marranos. ¿Te decía de esa manera? Ella siempre me dijo, mami, aquí la comida es horrible, horrible, comida cruda, sin sal, no sabía nada. Dijo, comen mejor unos marranos que nosotros mismos. Yo le decía, amor, y entonces me decía, no, mami, regálame para comer. Y uno de mamá por sus hijos da todo. No, pues claro, y más escuchando que ella estaba en esas condiciones. Y yo trabajaba para ella. Yo le decía, no, lo que me pidas. Y yo diario con ella me gastaba 90, 100.000 pesos para que ella pudiera llamar, comer y bañarse. Porque el tiempo que ella estuvo allá nunca nos dejaron verla. Y bueno, ahí tengo 2 preguntas antes de eso. Cuando ella te decía comer, ¿qué pagando a qué tipo de comida accedía y cuánto le costaba? Por ejemplo, una vez que le estaban vendiendo una hamburguesa. O sea, yo me imagino, no sé, yo digo, me imagino que las mismas guardias del IMPEC les entraban la comida y pues se las vendían más costosa. Una hamburguesa que uno paga fuera en 20.000 pesos, yo me acuerdo que esa vez me tocó pagarle 70.000 pesos porque ella se comiera esa hamburguesa y una gaseosa. Ella me decía, mami, es que no he comido nada en todo el día. Yo, bueno, mami, dale, yo los consignaba, yo los conseguía y yo ya te consigné para que puedas comer. Porque era terrible, terrible, terrible. El tema del aseo me dijiste, para bañarse también le cobraban. Allá lo único, ni siquiera gratis, era el agua. Porque allá, según lo que ella me comentó, en los patios, hay unas personas que les dicen las casicas, creo que son las que mandan allá, y ellas son las que dicen quién se puede bañar y quién no. Y llegó una ocasión en la que, mami, es que no me quieren vender agua para bañarme. Yo le decía, pero óyeme, si es que estás en una cárcel, eso lo paga el gobierno. Dijo, no, mami, aquí hay que pagar todo. Y me tocó llegar a pagar el agua para ella bañarse. El agua para que ella se bañara. Sí, era terrible. O sea, esa cárcel es el peor infierno al que una persona puede acceder, en serio. Y posterior a eso, ¿cómo siguió desarrollándose la vida de Angie allá? No, terrible, terrible. O sea, la vida de mi hija fue de verdad que esa cárcel fue la peor desgracia para ella. Porque de ahí ella empezó a aparecer con golpes, con moretones. Nadie decía nada, nadie fue. Ella me llamaba y yo le escuchaba su voz muy triste. Y yo le decía, vale, ¿qué te pasa? Cuéntame. Nada, mami, nada, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero una madre sabe que Claro. en el fondo sus hijos no están bien. Yo siempre le dije a ella, siempre le dije, vale, lo que necesites, pídeme lo que yo te lo doy. Y así era. Para esa época yo le agradezco mucho porque yo trabajaba con mi hermana en el restaurante y pues tenía un buen sueldo. Y yo me ganaba lo que yo me gastaba, lo que yo me ganaba en un día, yo lo gastaba en ella. Eran 90, 100.000 pesos diarios para que ella pudiera vivir bien. Bueno, yo me quiero volver un poquito, mi querida Joana. Tú nos mencionas que en mucho tiempo no la pudieron ver. ¿Alguna razón les daban para la negativa de las visitas? ¿Cuál fue la razón o con qué te quedaste tú de por qué no la pudiste ver? Porque vulgarmente no se les dio la gana dejándola ver. La dirección de la cárcel tenía suspendidas las visitas No, a ella, no, a todos. nunca las tuvieron suspendidas y nosotros siempre fuimos con mi otra hija, con mi hija Nicole. Nos tocaba meternos a una página, escribirnos y allá le dan a uno fecha y hora para la visita. Y nosotros siempre hicimos el procedimiento,
en la página nos salía como que está aceptada su visita, tiene visita para tal día, a tales horas, y llegábamos allá y no hay visita, se suspendieron las visitas, no hay visita, y era siempre lo que nos decían, no hay visita y se suspendieron las visitas. Estando ya en la Ya puerta de la estando cárcel. nosotros en la puerta de la cárcel. El tiempo que ella estuvo ahí, nunca lo logramos, nunca logramos entrar a verla, no lo logramos por ningún lado. Siempre estuvimos, mi hija y yo, inscritas para ir a verla y nunca fue posible. Ella estuvo allá abril, mayo, junio, julio y agosto. En los 5 meses que ella estuvo allá, nunca logramos verla, no fue posible. Sabíamos que estaba bien porque ella nos llamaba. En una ocasión duró como 2 días que no me llamaba ni nada. Y yo le dije a don Fernando, llevo 2 días sin saber de mi hija, necesito saber de ella. Y él me dijo, no, toca ir. Él fue a averiguar, tampoco se la dejaron ver, siendo él el abogado. Y tampoco se la dejaron ver. Según lo que le dijo un guardia del INPE, ella estaba castigada en un calabozo. Pero nunca supimos por qué. Nunca nos dieron una razón el por qué estaba castigada. Y entonces siempre la razón era una razón administrativa, que no había permiso, que no se podía. Otra vez te dijeron que estaba castigada en un calabozo. Pero entonces al final de cuentas, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a Angie? Yo la última vez que vi a mi hija, la vi estando ella en la cárcel distrital. Antes de que me la trasladaran, como 15 días antes de que la trasladaran, fue que ella tuvo visita y yo logré verla. Ya después cuando fue trasladada para el Buen Pastor, no la logré ver. En ese tiempo nunca logré verla. Mi querida Joana, mencionaste que ella tenía en algún momento moretones y esas cosas. ¿Ella te contó o tú pudiste ver? ¿Ella te mandó fotos? ¿Cómo pudieron llegar a esa conclusión? Porque ella tenía una compañera de celda y no sé cómo hacían, la verdad. Ahí sí no les puedo contar, no les puedo decir porque no sé cómo. Ella le logró dar mi número y ella me llamaba y me contaba. Como, mire, doña Joana, su hija está sufriendo, está siendo maltratada. em, Tal vez, digo yo, me contaba ella que de pronto porque se metía en alguna deuda y ella le daba como cosa a pedirme a mí. Entonces, yo siempre le decía a mi hija como, pídeme lo que necesites que yo te lo doy. Entonces, de pronto digo que fue por eso. O sea, de pronto me metían en alguna deuda porque tenía hambre o algo y al ver que no pagaba, pues le pegaban. Claro. O sea, digo yo, es lo que yo asumo. Y eso era lo que te comentaba la compañera de celda. Que me comentaba la compañera de celda. Entonces yo siempre le decía a ella como, mira, hágame un favor, si ella se mete en alguna deuda, no duden en llamarme, avíseme que yo les mando de una. Y ella lo hacía. Ella lo hacía, entonces yo ya le decía a mi hija, le decía, mami, pídeme, si tú te metes en alguna deuda, pídeme, yo te envío la plata como sea. Y sí, así ya empezó a hacer y ya, pues como que dejó de ser maltratada, no sé por qué no me volví a enterar. Pero los primeros meses fue terrible la vida de ella ya. En medio de la privación de no poderla ver, de no ver a sus familiares, de las presuntas deudas, que en el tema de las cárceles es muy complejo porque lo que tú dices, todo tiene precio y es un escenario desaforado de corrupción donde hasta tener un colchón, una litera y el uso del baño vale plata. Eso es muy, 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 muy complejo. Pero me acabas de mencionar que en algún momento o ella te lo dejó de mencionar o ella dejó de tener deudas porque tú le empezaste a colaborar. Yo siempre le colaboré, yo nunca dejé de colaborarle. De pronto ella, pues porque ella sabía que toda la vida en la cárcel era muy costosa, entonces ella de pronto pensaba en, venga, mi mamá trabaja es para darme, entonces como que no le digo nada. ¿Ve? Porque lo que tú dices, en una cárcel hasta ir a hacer chichi vale. Sí. Allá es impresionante la corrupción que hay, desde los de más arriba hasta los de más abajo. No, eso sí es evidente, porque muchas veces ese tipo de circunstancias, los directores o los mandos medios tienen todos conocimiento de ese tipo de circunstancias y obviamente no hacen absolutamente nada para que esas dinámicas no se generen. Quién sabe si hasta en algún momento puedan llegar a ser controlables, porque es que es muy, muy, muy complejo los universos que se ven allá adentro. No, es que es terrible, porque nosotros, por ejemplo, para que ella pudiera dormir en una colchoneta, nos tocó pagar una plata. Nosotros pagamos 140.000 pesos para que
para comprarle una colchoneta para que ella durmiera, cuando, digo yo, no sé, lo mínimo que deben de tener es eso, Claro. un colchón donde dormir. O sea, que haya hacinamiento, pues eso ya es culpa del gobierno. Pero ya de tenerles a ellos por lo menos algo digno para que ellos estén bien. Claro, O totalmente. sea, es terrible que en una celda haya un baño para 40, 50 personas. Dice uno, ¿dónde les cabe la cabeza? Es terrible. Ella te contaba que tenían un baño para 40 personas, Ella 50 siempre nos lo personas. dijo porque hay hacinamiento en las cárceles. Y ella me lo decía, mi mami, es que aquí para entrar al baño, en una celda vemos 30, 40 compañeras y nos toca todas el mismo baño. Yo decía, pero vale, ¿cómo es? Dijo, sí, mami, aquí no hay puerta, no hay nada. Dijo, está la taza ahí, tú tienes que hacer chichi, popó, delante de todo el mundo. O sea, ni siquiera un baño privado, sino les toca que todo el mundo las vea hacer sus necesidades porque el gobierno no tiene ni siquiera la delicadeza de tenerles algo digno allá. Igual son seres humanos, cometen errores, pero son seres humanos. Totalmente. ¿Qué otras cosas así particulares te contaba ella del funcionamiento de la cárcel por dentro? El trato de las guardias del INPEC. El trato de ellas es como si estuvieran tratando animales. Yo creo que tratan mejor un perro, porque ella me contaba que las guardias del INPEC las trataban mal, les pegaban, les decían groserías. Cuando querían, que había una alberca grandísima y las sacaban y las tiraban 1 o 2 de la mañana en esa alberca porque no hacían caso. Entonces yo decía, vale, en serio, y me decía, mami, aquí el trato es peor que a un animal, peor que a un animal. ¿Las botaban a una alberca a las 2 de la mañana? Sí, ella nos contaba que había una alberca grandísima Desnudas, las desnudaban con su misma con la ropa. misma ropa y las tiraban allá y allá las dejaban hasta que ellas se les diera la gana de volver a subirlas a la celda. Pero allá el trato es muy inhumano. Esas guardias del INPEC, de verdad que no tienen corazón, en serio. No son seres humanos. Bueno, mi querida Joana, entonces, según lo que tú me cuentas, llega un momento más o menos como que se estabiliza el asunto o que ella te deja de contar el tema de los maltratos después de eso. ¿Qué sucede? Ya cuando se estabiliza el asunto y todo, es cuando se pasó como un mes, ya ella me llamaba, me contaba, yo, vale, ¿cómo vas? Bien, madre, bien, ya han mejorado las cosas. Pues igual, ¿cómo? Porque tú me envías para comer, ya me baño, yo te voy a enviar lo de mis cosas de aseo y todo. Nos tocaba enviarle encomiendas, había una fecha para enviarle las encomiendas, ella me llamaba y me daba una lista de todo lo que tocaba llevarles. Entonces yo procuraba que no me le hiciera falta nada, eso se enviaba, se- todo lo que no les envía hay que meterlo en bolsas transparentes, Ujú. amarrarlo y marcarlo. Entonces todo va por así. Yo ya lo metía todo eso en una bolsa transparente grande, lo marcaba y lo envolvía en cinta. Para nada. De eso no servía para nada, porque llegando toda la encomienda al INPEC, a la cárcel, lo que hacen los guardias es que lo destapan, lo revisan y lo que les gusta se quedan y lo que no lo entregan. Porque ella me llamaba y yo, mami, no me enviaste tal cosa. Y yo te envié todo. Mami, me hizo falta tal cosa. Y yo, no, yo te envié todo. Me decía, no, mami, los guardias se lo robaron. Y en general eran, me imagino que productos de aseo personal, de higiene personal. Correcto, ellos se ¿Qué? creían como el champú, la crema dental, el jabón de baño, el Soflán. Y muchas veces se le cogieron el café, la leche en polvo. Yo le enviaba galletas, Milo y todo eso se quedaban los guardias. Eran los guardias. Ahí sí no hay nada que los guardias con eso, porque les gustaban a ellos y no les entregaban toda la encomienda completa. Me imagino que quién sabe que por pura curiosidad después esos mismos productos terminen siendo vendidos en la misma cárcel, ¿no? Así era. Así Sí, era. no me equivoco, no me No se equivoco. equivoca para nada, porque ya después ellos, las mismas guardias del INPE, iban y les decían, le vendo esta leche en 20.000, la misma leche que se les habían robado a ellas, entonces se las vendían. Y pues ellas, en son de que necesitan su leche, tocaba comprarla. Claramente. Claramente así era. Y entonces, ¿qué sucede después de eso? Después de eso, bueno, hubo como un mes ya tranquilo, intentamos visitarla y no, nunca fue posible. Llegó el mes del accidente. Ella tuvo el accidente el 30 de julio del 2024. A nosotros
o a mí nunca me avisó el INPE que ella había tenido el accidente. A mí me avisó una compañera de allá de la cárcel, la misma compañera que me contaba todo. Ujú. Ella fue la que me llamó y me dijo, como doña Joana, su hija tuvo una caída de un 6º piso y no sabemos nada de ella. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, ya se cayó. Yo le dije, pero se cayó sola y dijo, se cayó, no le puedo contar nada más, me dijo. Sí, ya sabemos eso que implica. Entonces yo le dije, bueno, yo ya me pongo a investigar. Eso me parece que fue un miércoles, 30 de junio, no estoy segura, creo que fue un miércoles o un jueves. Yo le pedí permiso a mi hermana, yo me fui para la cárcel a saber de ella. Le pregunté a un guardia, que era el que atiende ahí en la ventanilla, y me dijo, no le puedo dar razón, en algún momento se comunican con usted. Me devolví, esperé ese día del accidente y nada, nosotros tan raro. ¿Tú qué sentías en ese momento, Dios mío? Sentía que la vida se me acababa. Yo siempre le dije a Dios que nunca se me fuera a llevar un hijo, porque me dejaba muerta en vida. Yo dije, bueno, el corazón, no, yo en ese momento sentía que mi corazón no me daba más. Y me fui para la casa y mi otra hija me decía, mami, ten paciencia. Yo la llamé y le conté, mami, espérate a ver qué pasa. Mi hija me llamó, mi hija Nicole, ella es mi hija mayor, me llamó como a las tal vez 5 de la tarde. Me dijo, Angeli está en el hospital de Engativá. Yo le dije, ¿tú cómo sabes? Dijo, mami, ¿tú sabes que Angeli es muy abeja? Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, logró hacerse amiga de una enfermera y con la manita que tenía buena, porque ella se fracturó en la caída, su bracito derecho, le logró dar el número telefónico de la hermana haciéndole señas. Y la enfermera llamó a mi otra hija y nos avisó que ella estaba ahí. Y entonces Nicole le preguntó que cómo hacía para verla. Ella nos decía que por medio de un vidrio nosotros nos parábamos y que la íbamos a ver porque se lograba ver. Ahí llegamos las dos al hospital de Engativá y efectivamente yo la logré ver a ella. Ella nos mostraba su brazo derecho enyesado, o sea, vendado, y que tenía hambre. Ella me decía que me hacía señas. Entonces yo fui y le compré comida. Ella, pues, como está privada de la libertad, siempre va a tener un guardia Sí. que la cuida. Siempre va a tener un guardia. ¿Era un hombre, una mujer? Una mujer. Una mujer. Ellos siempre les cuida una mujer. Y un policía. Entonces, yo hablé con el vigilante del hospital y me dijo que no podía autorizarme la entrada de comida si la guardia no daba permiso. Y él fue y me la llamó y yo le dije a ella que si por favor me dejaba entrarle algo de comer y me dijo, sí, vaya, cómprele y yo le dejo entrar algo de comer. O sea, en ese sentido, ella fue muy humana. Y yo fui, le compré comida y se la... Es como si uno estuviera mendigando la dignidad, qué cosa tan terrible. Sí, es como tener que rogarle a alguien, venga, déjeme Un pedazo de comida. un poquito de comida, correcto. Y yo le entré comida y la guardia la recibió. Eso la tocan como si fuera, o sea, yo le decía, no la manoseé, no le estoy entrando de nada, es comida. Además está en un hospital. Sí, entonces le llevé pollo broster y la guardia la tocaba y la tocaba. Yo le decía, oye, pero la vas a manosear toda, pues no le des nada, mejor no le des nada. Y le llevé un jugo Hig y lo miraba raro. Yo le decía, a ver, ¿qué le puede haber metido? Entonces ya, logramos, le entró la comida y todo. Yo me quedé ahí parada viéndola por el vidrio como ella comía. Obvio, ella comía con ganas, porque pues llevaba mucho tiempo que no probaba. Además, un pollito broster. Sí, entonces uno dijo, qué rico. Sí, total. Ese 30 estuve en Engativá. El 31 la trasladaron para el hospital de San Carlos. También se hizo amiga de una señora que estaba ahí en el mismo cuarto con ella y le dio mi número y la señora me llamó y me avisó. O sea, yo siempre me enteré de la caída, de los traslados y de todo por terceros. Yo nunca me una enteré versión por el INPEC. oficial, nadie, uy. Jamás hasta la fecha del INPEC se ha manifestado conmigo. Entonces yo dije, bueno, está en el hospital de San Carlos, ese me queda como a 10 minutos de mi casa. Entonces yo dije, me voy para allá. Entonces yo fui, averigüé, nunca me dieron razón en el hospital porque pues está privada de la libertad. Entonces yo dije, bueno, me devolví para la cárcel. Logré ese día entrar a hablar con la directora de la cárcel. Eso fue terrible. Ese día, o sea, cuando ella la trasladan al hospital de San Carlos, ¿tú te vas al hospital de San Carlos? Sí, ella fue trasladada el 31 para el hospital de San Carlos, temprano. Y yo me fui
llegué como a las 8 o 9 de la mañana al hospital de San Carlos para que me dieran información de ella porque ya estábamos seguros de que estaba ahí. Y no, en el hospital nunca me dieron razón por lo mismo, porque ella estaba privada de la libertad. Ujú. Entonces, que ellos no están autorizados para eso. Estando ahí, una enfermera, una muchacha, yo la vi que salió y se quedó mirándome y me hizo como señas y me llamó. Yo me fui, yo le dije, señora, me dijo, ¿tu hija es así, así, así? Yo le dije, sí. Me dijo, ella está arriba en urgencias. Yo le dije, pero está bien. Dijo, sí, está consciente. Dijo, no le puedo decir nada más. Yo le dije, bueno, gracias. Ya por lo menos ahí yo ya sabía que mi hija estaba ahí, que estaba consciente. Entonces yo dije, bueno, de aquí, bueno, me voy para el Buen Pastor. Ahí salí, me fui del hospital de San Carlos, me fui para el Buen Pastor. Ese mismo 31 me negaron la entrada, mentiras, me negaron la entrada a hablar con la directora. Que no, que estaba ocupada y que estaba ocupada y que estaba ocupada. Entonces yo le dije, bueno, necesito hablar con ella para que ella me dé explicaciones de lo que Pues pasó claro, con mi hija. claro. El 31 no pude hablar con ella, entonces yo dije, bueno, mañana primero vengo. Y así fue. Yo llegué muy a las 8 de la mañana, el 1 ¿De agosto? de agosto, a hablar con la directora. Me dejaron entrar, no sé por qué. Y yo me acuerdo que yo entré, duré como una hora esperando, entré, me presenté y le dije, me dijo, bueno, ¿y a qué viene? Me contestó ella. Le dije, yo necesito que usted me explique, me dé una explicación de qué le pasó a mi hija. Esta respuesta de ella yo creo que nunca se me va a olvidar, porque ella sentada detrás del escritorio me dijo, ¿y usted qué cree? ¿Que yo estoy aquí para cuidarle el culo a todas ellas? Yo le dije, es que para eso le pagan. Así le dije, es que para eso le pagan, le dije yo, usted no está aquí para estar chateando. Nos agarramos, ella fue groserísima conmigo, yo también. Igual tuvimos una pelea terrible. Ella me dijo, si sigue Gamina la mando a sacar, le dije, hágalo. Le dije, hágame sacar. Le dije, hágame sacar, que todo el mundo sabe que yo estoy acá, le dije que no se preocupe. Y me dijo, igual, no le voy a, le dije, me dijo, ¿qué quiere? Le dije, necesito que me dé un permiso para ir a ver a mi hija. Me dijo, no le voy a dar ningún permiso y haga lo que se le dé la gana. Y no quiso. Ella no me quiso dar permisos para ver a mi hija. A mí el permiso, o sea, yo el permiso lo conseguí con la subdirectora de la cárcel. Ok. Pero con la directora yo nunca conseguí sino maltratos y groserías. Cambio con la subdirectora, ella para qué, esa señora, Miriam, ay, no me acuerdo el apellido de ella, sé que se llama Miriam. Ella siempre estuvo como, ven, yo te doy el permiso porque ella me hizo sacar de la oficina a la directora. Y la subdirectora, ella llegó y me dijo, ¿qué pasó? Entonces yo le comenté, me dijo, voy llegando de mis vacaciones, no tenía ni idea de esto, pero ven y hablamos. Ella me llevó a la oficina, hablé con ella, me dijo, te voy a dar un permiso por 2 días. Dijo, si allá ven que es necesario que tenga un acompañante, ellos nos avisan y tú vienes y yo te doy el permiso necesario. Ujú. Bueno, fui y me dio el permiso para ir a verla el 1 y el 2. Yo fui, la vi, entré y la vi y, ¿Cómo fue ese momento? ay no, esa es la felicidad más grande para mí ver a mi hija, con sus golpes, sus moretones, sus cosidas, todo. Pero verla para mí fue una felicidad muy grande y ella también, ella lloraba de verme. Es terrible lo que uno hace por sus hijos, yo digo, porque no me dejaban entrarle nada. Nada, yo no le podía entrar nada. Pero yo como pude le entregué alquerías. Una mamá se las ingenia. Además que al parecer le encantan las verdurías. Feliz, ella era feliz comiendo chocorramo y como pude entre 2 chocorramos y un jugo. Y ahí le agradezco mucho a la guardia del IMPEC que estaba, porque yo le dije a la guardia del IMPEC. Dijo, ¿y cómo hizo? Yo le dije, no sé, pero me las ingenié. Me dijo, bueno, déselos. Y ella se sentó y se comió esos 2 chocorramos y se tomó ese jugo como si hubiera pedazos de primer comida, sí. La gloria. Y ya se acabó la visita a las 4. Ah, bueno, estando ella ahí, estando yo con ella, yo le preguntaba que me contara, que me dijera, que qué le había pasado, que cómo se había caído. Ella siempre miraba a la guardia del IMPEC. Ella nunca me pudo contar nada porque siempre estuvo con guardias. Y yo me imagino que era el temor a que ellas fueran y dijeran que ella me había contado y que cuando saliera al hospital le tocaba volver a la cárcel y le hicieran algo. Claro. Son como esos códigos internos que hay en las prisiones de que ese tipo de situaciones no se habla, no se dice, Correcto. porque las consecuencias pueden ser peores. ¿Algún momento supiste qué fue lo que pasó? No. Hoy no tienen ni idea por qué ella cayó al 6º piso. Hoy en día
las versiones que yo sé fueron las que me dieron las compañeras de la cárcel. Y son versiones que yo digo, pueden ser ciertas, pueden ser mentiras, no sé. Porque, pues yo sé que mi hija no se dejaba, yo sabía que Valentina no se dejaba de nadie. Y según lo que cuentan allá, ella se agarró con una muchacha Ujú. y ella le pegó. Valentina es que le pegó muy duro a la muchacha. Y la cogieron entre 6, 7 mujeres más allá y me le pegaron muy duro. Entonces ella empezó a discachar de para atrás, reversa, reversa, reversa. Ya cuando pegó fue con la baranda. Ya pegó fue con la baranda y pues ya no tenía para dónde más ir. Entonces dice que ella la cogieron y la alzaron y la tiraron. Son las versiones que tengo yo. ¿Qué tan cierto es? Solamente Dios lo sabe. Dios y ellas, nadie más. Y entonces pasa ese 1 de agosto del año 2024, vuelves el 2 al hospital. Esa vez hubo contrabando de galguerías. Sí. Los 2 días. Contrabando de galguerías para ella. Que se comió ese segundo día. El segundo día allá, yo la fui la verdad, el día anterior y me dijo, mami, tráeme mañana unos tostados, por favor. Yo voy a hacer todo lo posible. Entonces, ¿cómo se los enteré? Pues como yo sabía que el paquete sonaba, yo lo que hice fue que los compré y se los eché en una bolsa transparente. Y pues allá como que nos revisaban el bolso, porque yo siempre cargaba el bolsito y nomás, yo me los metí en la pretina del pantalón, le metí un gancito y lo logré, sí. Claro, buenísimo. Lo coroné y lo introduje. Yo, ay, toma, come. Ay, Siempre le doy gracias a mi Dios que estando ahí. de eso no hay nada que avergonzarse. No, decir, no, absolutamente siempre feliz. nada. Mi hija se Totalmente. fue contenta, creo yo, que se logró comer lo que quería. Mi querida Joana, ¿qué diagnóstico tuvo después de esa caída? ¿Tenía el brazo fracturado? ¿Cuáles fueron las afectaciones en su momento de salud que tuvo por ese, entre comillas, accidente que no fue accidente? Ella tuvo su fractura en el brazo derecho, se lo partió, o sea, tocaba operarlo. Y tuvo una fractura en el hueso de la pelvis, creo que es el de acá. Sí, Y ella no podía caminar. claro, quedó. Ella quedó, mientras no la operaban, le tocaba hacerle terapias. Entonces los médicos siempre se enfocaron mucho en su fractura del brazo. Ellos nunca le pusieron cuidado a nada más. Estando ella en el hospital, ya pasaron los 2 días de visita, se me venció el permiso. Entonces yo dejé que pasaran como 2 días más y me fui otra vez para la cárcel. Y porque la chica a la que ya se hizo amiga me contó que la iban a operar, que le iban a operar su brazo. Entonces yo fui y le dije como a la subdirectora, le dije, mire, la van a operar, déjeme estar en la cirugía de la niña, yo no sé cómo vaya a salir. Y ella me dio permiso por 3 días más. O sea, lo que yo digo, esa señora de verdad, muy humana. Yo estuve ahí cuando la operaron, o sea, Que debería hacer lo mínimo esa humanidad, ¿no? la humanidad debería hacer lo mínimo para ellos, pero no es, o sea, es que los tratan, Es terrorífico, es terror. eso parece Yo le la digo a cueva todo del el terror mundo del, que del salitre mágico. no, yo creo que yo lo hablo con muchas personas y realmente yo les digo que a pesar de cualquier cuestión yo no le deseo a nadie que esté en una cárcel. A nadie, Absolutamente nadie. a nadie. Porque no solamente es incluso ir en contra de la misma dignidad humana, por lo que tú dices, está tan sobrepoblada, está tan hacinada, hay unas dinámicas de corrupción, de guardias, de presos, de una cantidad de cosas que es muy difícil. Es como lo que pasa en esta sociedad, el que tiene plata le va bien. Sí, y el que no, no. Yo siempre El que tenía no. un que tiene plata marranea y el que no Sí. aguanta. Sí. Entonces te dieron un permiso de 3 días. Me dieron el permiso de los 3 días. Yo llegué a verla, estando ella allá, me decía que le dolía mucho, entonces pues yo hablaba con los médicos, que me le dieran medicamentos y todo. Antes de la cirugía, ella me convulsionó. Estando yo ahí con ella empezó a convulsionar. Obvio, yo gritaba, todo el mundo gritaba, llegaron los médicos y yo le dije al médico que la estaba viendo, como hágamele un TAC, porque ella nunca había convulsionado. Es la primera vez y fue después del golpe. Que no era necesario. Le dije, yo necesito que usted me le haga un TAC, no es si usted quiere. Le dije, o sencillamente yo miro a ver cómo hago, con quién hablo para que me la trasladen para mi EPS. Porque ellos ya están por un seguro que les tiene el gobierno. Claro. Y entonces el médico, como que bueno, sí. Entonces le hicieron el TAC según ellos. Entonces yo dije, yo tengo que saber si es verdad que se lo hiciera. Bueno, ya convulsionó, ya pasó, todo estuvo bien.
Estuve con ella todo ese día, compartí todo. Hubieron muchas cosas que pasaron que pues a ella la ponían muy contenta. Di gracias a Dios con una muy buena guardia Ujú, y yo también lograba entrarme en mi celular, ujú, que eso era prohibido, pero yo lo entraba. Yo ujú. si no lo dejaba. Y estando ahí, yo le dije a la guardia, es que entre mi celular hay posibilidades de que me la deje hablar con la hermana. Y ella me dijo, bueno, hágale, le voy a dar 5 minutos. Y yo logré sacar el celular, le hice videollamada, habló con la hermana, habló con el hijo. Ah, Y eso como que era vitamina para ella. Claro. Hablar con su hijo para ella, eso era vitamina. Y ella le decía que lo amaba mucho, que dentro de poquito se iban a ver. Le decía a la hermana que se lo cuidara mucho, que ella nunca lo iba a abandonar, pero que se lo cuidara muchísimo. Entonces ya, se me acabó el tiempo y cuelgue, me dijo ella. Entonces ella se despidió y todo. Durante los 3 días me tocó la misma guardia y ella siempre me dejó que sacara el teléfono. De verdad que yo le agradezco mucho a esa muchacha. Mucho, mucho. Ya, la operaron de su brazo. Ella se quejaba mucho el dolor de cabeza. Y yo le decía al médico que me le mirara porque le olía tanto su cabeza. Es normal por el golpe. Me decía, es normal por el golpe. Y yo le decía, no, no es normal. Revíseme el dolor de cabeza, algo le pasa. Y no, no. Ya llegó el día de la cirugía y todo. Y al siguiente día de la cirugía me le dieron de alta. Yo estaba ahí cuando me le dieron de alta y yo le decía al médico, no me le dé de alta. Usted me le da de alta y me la va a matar porque ella se queja el dolor de cabeza. No me le dé de alta. Y el médico me decía que no, que eran órdenes de la cárcel y que tenía que darle de alta. Yo le decía, pero no, ella está enferma, ¿cómo me la van a llevar para la cárcel así, donde ella no puede caminar, no se puede valer por sí misma? No me le dé de alta. Y no, no, él le dio de alta. Llegando a la cárcel, ya me la sacaron a ella, yo le dije que yo la amaba mucho, que yo siempre iba a estar ahí para ella, que tan pronto llegara a la cárcel que me avisara. Dijo, bueno, ma, así fue. Ella llegó a la cárcel como a eso de las 5 de la tarde y le regalaron o le vendieron un minuto. Ella me avisó que ya estaba ahí. Una compañera de ella me envió una foto de ella, estando en allá, recién llegó. Hubo otra que me contó que el mismo día que ella llegó, las viejas que me la tiraron me le pusieron una bolsa en la cabeza y me la iban a ahogar. Y yo decía, pero ¿por qué me la van de alta? O sea, fue terrible. Después de que ella salió del hospital y volvió a llegar a la cárcel, fue la peor pesadilla para ella y para nosotros. Porque ya de ahí para allá, en la cárcel, ella sufrió mucho. Nunca me le dieron los medicamentos, nunca le prestaron los cuidados. Ella estaba en un 6.º piso. Imagínese, ella en un 6.º piso y le tocaba bajar a un 4.º piso al baño. No podía caminar. Se hacía en la ropa interior. Uy, no, fue terrible. Esa estadía de mi hija, de ahí a que muriera, fueron 6 días, fue terrible. Fue la peor desgracia para ella y para nosotros. Y nunca el imperio hizo nada, nada por ello. Yo fui a la cárcel y hablé con la de sanidad y le dije que me le diera los medicamentos. Me dijo, no los tengo, es que no los hay. Yo le decía, pues como en una cárcel no va a haber un ibuprofeno, que es lo mínimo. Me dijo, no los tengo. Entonces yo le dije, deme la fórmula. Yo voy y se los compro. Ella me dio la fórmula, yo fui y le compré los medicamentos y no me los quiso recibir. Que no, que porque ya ha pasado la hora de recibir medicamentos. Entonces que no me los podía recibir. Entonces ella nunca me le dieron una pasta. Ya después lo que hicieron fue darle medicamento para locos, para doparla, que para que no se quejara del dolor. Y ya, ahí fue cuando empezó el deceso de ella. Y me la mataron. Ya de ahí me la volvieron a trasladar para el hospital. Cuando ella fue trasladada para el hospital, ahí sí la directora de la cárcel me llamó, me envió permisos, todos los permisos habidos y por haber por WhatsApp para que yo fuera a verla. Pero ya era tarde, ya le habían hecho el coma inducido. Yo nunca autoricé ese coma lo autorizó una guardia del INPE. Y ya cuando yo llegué otra vez al hospital, ya ella estaba en el coma inducido y ya no me duró sino 3 días y murió. Pero lo que yo les digo fue la peor desgracia. Y el INPE hasta la fecha ni siquiera ha dicho, oiga, lo siento porque matamos a su hijo. Y ahí para acá,
pues el sufrimiento que vive uno día tras día sin tener un ser querido. Y el de ver a mi nieto sufrir todos los días por su mamá. Mi querida Joana, lo siento muchísimo. Y siento muchísimo porque sé que en el fondo del corazón este tipo de circunstancias se dio por una maldita negligencia de una institución que no es capaz de cumplir con las obligaciones legales y constitucionales que tiene para mantener la vida, porque el Estado es el garante de la vida de las personas privadas de la libertad. Sí, pero al Estado le da igual. Le da igual. O sea, al Estado No les importa. Porque ellos creen que porque cometieron un error son los peores delincuentes, son las peores. Pues es que eso es una pena de muerte. Y tener una persona en la cárcel es matarlo en vida. Pero mi querida Joana, ven, yo me quiero volver un segundito a lo que tú me estás contando. ¿De qué murió Angie? Bueno, la trasladaron para la cárcel otra vez. Ella seguía con sus dolores. Ella seguía con su dolor de cabeza. Una muchacha que estaba allá, Teresa se llama ella, era como vocera de la cárcel. Ella logró que la bajaran para el patio número 1, para el patio número 3, al primer piso donde estaba ella. Y ella era la que andaba pendiente como de llevarla y que ella se quejaba de su dolor de cabeza, ya deliraba. Mi hija Valentina deliraba, ya no controlaba su orina, se hacía chichi, se hacía popó, todo. Ella murió debido a una aneurisma que no le detectaron a tiempo. Entonces fue negligencia tanto del hospital. Desde el hospital San Rafael. Desde el Engativá. Desde ahí empieza la negligencia. Desde Engativá pasa a ser negligencia de Engativá, de San Carlos y termina en la cárcel. Ella murió fue debido a esa aneurisma porque no se la trataron y pues la sangre se le quedó en el cerebro y ya la mató. Ya cuando ella, estando en la cárcel, cuando le dieron de alta, estuvo allá, ya la trasladaron, fue porque ya me llamaron y alguien me dijo, doña Joana, si usted no viene y saca a su hija de la cárcel, se la van a matar. Yo fui, me le puse esa cárcel de Ruana, en serio. O sea, yo creo que en ese momento fue la peor gamina del mundo, pero yo peleaba por los derechos de mi hija, los que ya no podía, sobre todo porque ella estaba enferma. Pero ¿y quién no va a pelear por los derechos de su hija y más si se los están violando de esa manera? Y lograron, como a las 5 de la tarde salió un guardia y me dijo, ya cállese vieja loca, que ya la van a trasladar. La trasladaron como a las 7 de la noche para el hospital de San Carlos. Eso fue el martes. El miércoles, bueno, yo ya me fui para la casa, yo dije, bueno, ya me la trasladaron para el hospital, esperemos a mañana. Yo vengo a hablar con la directora para que me dé permiso de verla. El miércoles a las 7 de la mañana me llamaron de la cárcel que me estaban enviando unos permisos para que fuera y ver a mi hija porque me necesitaban súper urgente. Yo le pero ¿qué le pasó? Me dijo, no, vaya tranquila, allá la van a dejar entrar sin ningún problema. Oh, sorpresa que yo miré mi WhatsApp y me han enviado todos los permisos habidos y por haber. Cogí un carro. ¿Presentías algo en ese momento? El corazón me decía que ella estaba muy mal. Corazón de madre no falla, que no falla. Ya llegué yo al hospital, descargué los permisos, logré entrar a verla. Cuando entré a urgencias y la guardia del INPE fue la que me dijo, su hija está en un coma inducido. Dijo, los médicos dicen que solamente la salvó el milagro. Yo caí ahí acurrucada y yo lloraba y yo les decía, ¿cómo me la van a matar así? Me dijo, no sé, espere que salgan los médicos. Y yo veía que entraban y salían médicos, corrían y yo decía, Dios mío, que mi hija esté bien. Por un momento dejaron una puerta abierta y yo logré ver a mi hija ya llena de aparatos. Yo decía, ella no puede ser mi hija. Yo decía, esa no puede ser mi hija. Yo la entregué a una cárcel bien. Ella no puede ser mi hija. Salió la doctora que la estaba atendiendo y me preguntó de qué le había pasado. Y yo le dije, no sé. Hasta donde yo tengo entendido, tuvo una caída en la cárcel en 3er piso. Y yo le dije, doctora, ¿cómo la ve? Me dijo, mamá, le voy a decir algo con el corazón en la mano. Me dijo, ¿sabe qué? Dijo, su hija solamente la salvó el milagro. Dijo, nada más. Dijo, y de un 100%, un 90% ella está muerta. Yo decía, no, yo le decía que no, yo le decía, no me diga eso porque ella tiene apenas 23 años, ¿cómo me la van a matar? Yo decía, no puede ser.
Ahí estuve todo el tiempo con ella, nunca me la dejaron ver. Los guardias me iban a sacar y la doctora les dijo que no me podían sacar porque ellos me necesitaban ahí por si les llegaba a pasar algo a la niña. Estando ahí me le dieron 2 paros. Y yo decía, no, me la mataron. Yo decía, se me murió. El médico me decía, cálmese, mamá, cálmese que ya va a estar bien. Y ya, como a las 7 de la noche me la movieron para la UCI. Me dejaron estar con ella ahí mientras la trasladaban. Ya me la trasladaron para la UCI, ese hospital es muy grande. Yo decía, uy, yo le logré tomar fotos a ella, estando ella ahí en su camilla llena de aparatos. Y ya pasó. Entonces el médico me dijo, espéreme aquí mientras la acomodamos. Y ya me la acomodaron y el médico salió y me dijo, ¿qué le pasó a su hija? Yo le dije, no sé, ella tuvo una caída en la cárcel de un 6º piso, pero no sé. Entonces cogió y me dijo, ¿pero nunca la vio un médico? Yo le dije, sí, ella estuvo en el hospital de Engativá y de ahí estuvo acá. Digo, ella acá no estuvo. Yo le dije, sí, estuvo acá. Ella estuvo acá porque yo vine a verla estando acá. Le dije, aquí la operaron. Digo, pero es que nada de eso aparece en el hospital. O sea, yo no sé qué vueltas habían hecho y habían borrado mucha información. Digo, nunca le hicieron un TAC. Yo le dije, sí, lo hicieron. Antes de que a ella me le dieran la salida, hubo una enfermera de ahí, de ese hospital, que me dijo, mire, vaya al 2º piso, creo que fue que me dijo, y pida el TAC de su hija. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, pues diga, que es que su hija está privada de la libertad y que usted necesita el TAC que le hicieron para que usted tenga una prueba de que ella sí estuvo acá. Digo, porque siempre normalmente los matan y no pasa nada. Y yo le decía, ¿en serio? Y me dijo, sí. Me fui yo con mi dolor y le pedí el TAC y logré que me dieran el TAC de ella. Cuando el médico me dijo que no aparecía información de ella y que nunca lo había hecho en un TAC, yo le dije, sí, se lo hicieron, yo lo tengo. Le dije, usted quiere, le saco una copia y se lo traigo y lo ve. Y efectivamente así fue. Y yo, sorpresa, que el médico vio que ella tenía el aneurisma desde la caída y que los médicos nunca le hicieron, nunca se enfocaron. O sea, el médico que le hizo el TAC como que le dio igual y de malas. Entonces, debido a eso, pues tuvo también muerte cerebral. Ella ya estuvo en la UCI, ella estuvo en la UCI miércoles, jueves, viernes y sábado. Miércoles, jueves, viernes, sábado, sí. Entonces, ya logramos que la subdirectora nos diera el permiso para que fuera a verla a mi hija. Ya iba mi hija Nicole y iba yo a verla. Teníamos 1 hora de visita en la mañana, 1 hora de visita en la tarde. Claro, porque es que esos protocolos de UCI sí son súper estrictos. No, pero mira que no, porque la abogada nos dice que cuando una persona está privada de la libertad y ocurre algún accidente, ellos no tienen por qué autorizar la entrada de sus familiares. Tienen derecho a verlos sus papás y sus hijos. Y Es cierto. siempre nos tocó autorizar. O sea, a mí como mamá siempre me tocó autorizar ir a verla. La hermana, bueno, de pronto, pero el niño nunca nos dejaron que la viera. Nosotros nunca logramos que el niño la viera. Y entonces el médico vio el TAC. Dijo, tan raro. Dijo, pues es que el aneurisma se ve acá. Desde que ella tuvo la caída, ellos no debieron haberla trasladado para Engativá, sino haberla trasladado para un hospital de un alto nivel para que se lo trataran. Yo le dije, pero no, le dije, estando ella que ella convulsionó. Dijo, pero es que nada de eso está en la historia clínica. O sea, los médicos se comieron muchísimas, y omitieron muchas cosas. Ya cuando ella están en la UCI, ella estuvo en la UCI miércoles, el jueves, y yo iba y le hablaba y yo sabía que ella me escuchaba por la máquina. La máquina empezaba a dispararse. Yo ya fui el viernes y ya le hablé y ella ya estaba fría. Reacción. No, ya no. Entonces yo no logré hablar con el médico en la mañana, entonces yo le dije a mi hija Nicole, como Nico, háblate con el médico y pregúntale, porque vale, hoy ya no se movió, estaba muy fría y muy amarilla. Yo iba, le aplicaba crema, la movía, le echaba crema para que no me le salieran llagas en el cuerpo. Ya. Y cuando ya mi hija subió, le tiraron una sábana mojada encima. Entonces, ella les preguntó que por qué, le dijo, porque ella ha tenido fiebre, entonces como no podemos bajársela con medicamentos, se le pone esa sábana. Eso fue el jueves. El viernes,
el viernes, perdón. Ya el sábado nosotros fuimos a verla, le habían cerrado sus ojitos y le tenían como una venda encima que porque la luz les hacía daño. Fue cuando ya el médico nos dijo que ya tenía muerte cerebral, que era mejor que la desconectáramos. Yo le dije que no. Yo le dije, no, yo no la voy a desconectar. Démela. Le dije, si me toca tenerla toda la vida, sí, toda la vida la voy a tener. Nos dijeron que le iban a hacer un último examen para mirar si tenía un flujito como en el cerebro, a ver si le podían hacer algo. De actividad, Eso. de actividad cerebral. Nosotros nos fuimos el sábado en la tarde. No, a mí el corazón me decía que ella no, Me iba a pasar. que no le iba a volver a ver. A mí el corazón me lo decía. Inclusive yo ese sábado, antes de irme, yo le dije a ella, porque a mí el médico también ya me había dicho que si ya vivía, iba a quedar enferma con problemas o algo. Y yo siempre le dije a ella como, hija, si te quieres ir, vete. Yo sé que tú no te vas por el niño. Entonces puedes estar segura que yo, desde que mi corazón lata, ahí voy a estar para ese niño. Nunca voy a dejar que nadie nos lo quite ni nada. Mi hija yo también sé que le prometió lo mismo. Y nosotros nos fuimos el sábado y el domingo a las 6:08 de la mañana nos llamaron a decir que ella había muerto. Y hasta hoy. Eso es muy duro. Pero es más duro ver que el gobierno no haga nada por la gente privada de la libertad. Es más duro ver que ya hoy mi hija no está. Ya hoy yo no lucho. Yo lucho porque se haga justicia para mi hija. Pero también quiero luchar por todas esas mujeres que están en la cárcel y que están siendo maltratadas, abusadas, y que el gobierno no hace nada por ellas, no les da una vida digna, es lo mínimo, son seres humanos. Son seres humanos y el gobierno debería estar ahí latente ayudándolos para que sean unas personas el día de mañana mejores y se puedan rehabilitar. Pero ellos en una cárcel salen peor y salen más llenos de odio y de rabia por todo lo que viven allá. Y además que supuestamente el discurso político que tienen es de nuevas oportunidades, de segundas oportunidades, pero al momento y a la hora de la verdad uno se da cuenta que poco o nada hacen para ese tipo de circunstancias. Sí, eso es verdad, porque sigue siendo todo lo mismo y tal vez peor, porque el peor castigo para una persona privada de la libertad es quejarse, es decir, cómo lo tratan allá. Aparte de todo, hay muchas entidades que dicen, entre comillas, que los ayudan. Por ejemplo, yo le pedí ayuda a Joana Bahamón cuando mi hija estuvo con vida y siempre recibí cosas negativas de parte de ella. Entonces yo digo, no deberían hacerlo. ¿Negativo en qué sentido? Yo siempre le dije como, venga, ayúdeme, mire, mi hija está privada de la libertad, usted dice que usted vela por los privados de la libertad, ¿qué podemos hacer? Ella como, no, estamos ocupadas, tenemos la agenda ocupada, no podemos, te estamos llamando, ya está el sol de hoy, nunca. A la Fundación Acción Interna, ¿qué se llama? De Joana Bahamón. Entonces yo digo, no, eso es mentira. O sea, hay mucha gente que dice ayudar, pero es mentira. Es pura y física mentira. Recibí más ayuda después de muerta de una fundación, no me acuerdo cómo se llama esa fundación. Ellos estuvieron ahí como muy con nosotros, ayudándonos con un psicólogo para el niño, porque al niño nos tocó colocarlo con psicología. No, pues claro. Y ellos estuvieron como ahí pendiente del psicólogo del niño, de que si necesitábamos algo, si nos podían ayudar en algo. Ellos, ¿para qué? Pero igual ya mi Dios se la había llevado. Ya lo que el mundo quisiera hacer ya no, digamos que entre comillas no servía. Servía mucho las ayudas del psicólogo con el niño porque eso nos ayudó mucho con él. Pero ¿y él tiene asistencia psicológica? En este momento no. Vamos a con el colegio. Vamos a conseguírsela. Vamos a conseguirla. Yo estoy seguro que en medio de esta comunidad tan bonita que tenemos, seguramente encontraremos una persona que nos pueda garantizar un buen par de sesiones, no solamente para él, sino para su merced también, mi querida Joana. Pues porque estas son circunstancias que uno tiene que aprender a llevar con expertos también, porque es que lo que pasó es una situación tan jodidamente injusta y tan compleja que uno no puede pretender que esto uno se lo traga y lo pasa y lo supera, mi querida Joana. Sí, es un dolor latente con el que no vive a diario, porque no, pues ya la vida le tocó, lo obligó a uno, pero no debería. Y sí, yo creo que... Y lo difícil también, mi querida Joana, que yo sé que estás pasando,
en este momento, porque es evidente el dolor que tienes por dentro, pero que también la vida te obliga a ni siquiera poder digerirlo porque tienes que echar para adelante por tu nieto, por tus hijas, pero es un tema que también hay que atender porque también la salud mental de uno es muy importante. Ay, sí, sí, porque hay días que yo me levanto y no quisiera que nadie me mirara. Yo me levanto con mucha rabia a la vida. Y yo digo, ay, debía dejarme morir y ya. Pero yo digo, no, no, porque yo se lo prometí a mi hija y debo seguir en pie por ese niño. Y él es el que me levanta, él y mi otra nieta. Ya tienes otra nietecita. Tengo una nieta de 12 años y el niño que cumple 9. Y ellos dos me levantan a mí día a día. Yo hablo con ellos todos los días y ellos, bueno, mami, eh, ellos me llaman porque yo no vivo con ellos. Ellos viven en Suba con mi hija. Ujú. Yo vivo en el Restrepo. Y pero nosotros todos los días nos hablamos. Y Britan y Alan son los que, mami, ¿cómo estás? Y yo, bien, amores. Mami, desayuna. Mami, come. No te olvides que tienes que comer. No te olvides que nosotros estamos acá. No te olvides que Dios mío. tenemos que seguir unidos nosotros 5 porque somos los 5, dicen ellos. Yo le digo, sí, amores, no te preocupes que yo por ustedes me levanto todos los días. Y él todos los días me llama y mami, te amo. Tú sabes, yo te amo mucho, me dice yo también te adoro, cielo, tú sabes que tú eres mi vida. Pero hay días que yo lo llamo y, Alan, ya se durmió, me dice mi hija. Yo le digo, Alan, ya se durmió, me dice, sí, mami, llegó como bajoneado de nota y se acostó a dormir. Yo le digo, no lo dejes, Nico, encima que él se acuesta a dormir, o hay veces que se aísla. Y yo le digo, no le permitas eso, porque el psicólogo, cuando tenía las terapias psicológicas, él nos decía que no le podíamos permitir que se aislara. Entonces hay veces que se aísla y yo le digo, no, Nico, no le permitas eso. Y ella lo llama, ella lo coge, ella lo molesta. Pero pues no sabe que el ánimo no lo tiene arriba, El ánimo nunca puede estar ahí 100%. y sobre todo en él. Mi querida Joana, me imagino que frente a esto hay procesos. Sí, ¿Hay procesos penales? sí, sí. Tengo una demanda hacia el Estado. Esa es demanda contra el Estado, pero en fiscalía hay algo. Sí, la fiscalía tiene en investigación el caso de ella, pero pues como siempre no ha pasado nada ¿Hace cuánto está? Desde el año pasado. desde el año pasado que ella murió. Vamos a conseguir las personas que nos puedan ayudar con las asistencias psicológicas, porque desde lo jurídico, de pronto ya te lo han dicho, pero yo quiero regalarte. Naturalmente la idea del podcast es poder hacer una especie de asesoría jurídica, ¿no? Obviamente, pues tienen que existir al menos un proceso penal por lo que sucedió en la prisión, independientemente de que no vaya a suceder nada, ¿cierto? Cierto. Porque obviamente hay unos pactos de silencio siempre muy complejos, pero las personas que lanzaron a Angie desde el 6º piso de las golpizas son las responsables de esa muerte directamente. Sí, o sea, esto lo tengo yo muy claro, pero pues es que desafortunadamente en la cárcel lo que yo les decía es la ley del hielo. Del silencio, son Es la ley pactos de del silencio. Correcto, allá Pero- que habla, Pero mi querida Joana, ahí no se limita el tema penal. ¿Por qué? Perfecto. Hay una ley de silencio, nadie va a decir qué pasó ni las causas, más o menos sabemos qué fue lo que sucedió, ella por no dejarse independientemente de la situación y todo lo que pasó. Pero acá también hay otras responsabilidades penales muy importantes. Y son de todas las personas que conocieron esa situación y no hicieron nada por evitarla. Entonces empecemos. correcto. Las personas del hospital de Envigatiba que tuvieron en su conocimiento médicos, que tuvieron conocimiento de esta situación. Sí, eso es verdad. Porque es que mira que en el derecho penal también hay algo que se llaman las posiciones de garantía. Y una posición de garantía, mi querida Joana, es cuando tú tomas la decisión voluntariamente de cuidar una fuente de riesgo, ¿cierto? Entonces tú llegas y dices, yo soy médico, a mí me llegó este caso y yo tuve conocimiento de que esta persona tuvo un golpe en su cabeza y yo no hice nada. Tuve conocimiento incluso de la sintomatología, tuve conocimiento incluso inicialmente en ese tema del hospital en Gativá,
y no hice nada para resguardar ese riesgo. Esa responsabilidad ya empieza a estar encima de los médicos y no es una responsabilidad solamente de dinero, sino es una responsabilidad penal, porque ellos tienen una posición de que esos riesgos no se pudieran materializar en nada más. ¿Listo? Y no solamente eso. Pero espéreme un segundo, mi querida Joana. Y eso es muy importante. Pero también entra ahí más las personas del Hospital de San Carlos que son aún más responsables de esto. Y ellos en su posición de médicos. Porque además de que ellos tuvieron acceso a la historia clínica, además de que tú les insististe a ellos del tema del TAC y aún así se lo realizaron y ellos conociendo el resultado de eso le dieron de alta. Porque es que ahí ahí no manda la dirección de la cárcel. Ellos tienen una responsabilidad como médicos, una responsabilidad profesional. Y todas las personas que entraron a conocer el resultado de ese TAC y pudieron determinar, leyéndolo o debiendo haber visto, que ella tenía un aneurisma en su cabeza, son responsables también de esa muerte. ¿Por qué? Porque en el derecho no solamente responde la persona que la empujó, en el derecho también responden las personas que tenían la obligación de tomar medidas conociendo el riesgo del aneurisma y no lo hicieron. Y de ahí que caiga el guante de ahí para arriba y para abajo para los que fueron irresponsables con su profesión, que no cumplieron con sus obligaciones profesionales y aún conociendo el escenario del aneurisma no hicieron nada y la dieron de alta. Pero también tiene responsabilidad las personas que dentro de la cárcel conocieron ese diagnóstico. Y estoy hablando de responsabilidad penal. No estoy hablando de plata, del Estado y ese tipo de cosas, que eso ya lo vamos a hablar. Entonces eso es algo muy importante para que tú también lo tengas en cuenta, mi querida Joana. Sí, señor. No sé si lo habías pensado o si te lo habían dicho en algún momento. No, pues en algún momento la abogada me decía a mí, me decía, doña Joana, aquí la responsabilidad empieza desde el hospital de Engativá. Digo, uno, porque ellos, cuando a ella la trasladaron al hospital de Engativá, ella llegó con un diagnóstico caída de un 6º piso. Ellos debieron haber dicho, no la podemos recibir porque no tenemos las máquinas para hacerle más exámenes. Ellos no debieron haberla tenido un día acá. Y No, ellos la tuvieron acá. pero entonces si uno quiere hilar muy fino, pero nos vamos solamente a la discusión de la responsabilidad penal, mi querida Joana. No, es Todas médica. las personas, claro, pero son unas violaciones, son unas infracciones tan graves a la mínima responsabilidad que ellos deberían tener, al mínimo cuidado, e incluso los que conocieron el dictamen, los que hicieron el TAC y dieron de alta, son responsables penalmente, por una posición de garantía, porque ellos tienen un deber de que esos riesgos no se fueran a materializar en la muerte de Angie Valentina. Entonces sí es muy importante que tú empieces a revisar en este momento la posibilidad de denunciar a a los médicos que participaron y conocieron de ese dictamen, no hicieron nada, incluso la directora. Sí, esa directora de la cárcel del... Y no es un tema de que estés brava ni que hayan tenido alguna discusión, sino que ella conoció El caso. el caso, ella conoció las lesiones, ella ordenó el alta. ¿Cómo van a ordenar el alta si incluso habían escenarios de médicos que se tenían que revisar? Pero no solamente eso, es que la negligencia, la violación de esos deberes de garantía que las hacen a ellas responsables por comisión por omisión del homicidio, se llama así, comisión por omisión del homicidio, la llevaron a tener unas negligencias posteriores que incluso teniendo ese dictamen se empeoró y gracias a las miserables actuaciones que tuvieron en el desarrollo de esos 6 días posteriores, eso terminó materializando la muerte de tu hija. Sí. Entonces en fiscalía hay que hacerlo, mi querida Joana. Hay que hacerlo. Que es lo que yo digo. Médicos. No van a tener una pastilla. No, pero es que el problema fue que conocían que tenía un aneurisma Y nunca hicieron nada. y la dejaron morir. Ellos la Y dejaron. la dejaron morir. Correcto. Y ahí tienen que entrar en esa discusión los médicos. Todas las personas que conocieron ese tratamiento y se prestaron para dar el arte incluso en contra de los principios de beneficencia del desarrollo de su profesión. Sí, es verdad. Médicos tratantes, toda la persona que hayan tenido, entonces tienes que denunciarlos en la fiscalía. Eso hay que hacerlo, porque eso es un mínimo de la justicia que se tiene que generar. Hay una responsabilidad patrimonial, claramente. Hospital de Engativá, todo lo que sea público es Hospital Engativá, Hospital de San Carlos, IMPEC, Ministerio de Justicia, que es al que está adscrito.
Me imagino que todo eso ya tiene que estar en la demanda, porque ellos son los que tienen que responder por el dinero. El hecho de que paguen algún tipo de dinero no quiere decir que las personas responsables de tu muerte, de la muerte de Angie Valentina, se elimine. Son responsabilidades distintas. Entonces seguramente no vamos a poder procesar por los pactos de silencio a las reclusas que lo hicieron, pero sí a cada médico, a cada director que conoció esta situación y decidieron mirar para el otro lado y por eso se murió Angie Valentina. Sí, darla de alta, eso es verdad. Y yo le supliqué al médico El TAC, que no me la diera de alta. pero de ahí tienes el resultado del TAC, entonces prácticamente que tienes casi todo el caso hecho. Sí, yo tengo Y el además TAC. de eso, otro lado, también deberías poner la queja en el Tribunal de Ética Médica, porque esos médicos que tomaron la decisión de obviar esos exámenes, de obviar los resultados, y eso terminó con la muerte de Angie, no deberían ni siquiera volver a ejercer la profesión de la medicina, porque violaron todos los principios que deben guiar el ejercicio médico. Entonces, acá se abre una amalgama de posibilidades, y yo estoy seguro que en tu corazón la justicia es lo que te va a poder ayudar a sanar. Tribunal de Ética Médica, quejas contra los médicos del hospital de Gativá, quejas contra ese médico que no quiso hacer el TAC, que finalmente lo hizo forzado y obvió los resultados. Esas personas no deberían ejercer más la medicina, y no como un acto de venganza, mi querida Joana, sino como un acto de justicia. Salvando más vidas, eso es verdad. Salvando más vidas porque así pueden matar a otra persona y no pasa nada. Entonces, quejan los tribunales de ética médica, procesos penales por homicidio, porque ellos fueron garantes, una posición de garantía, ellos tenían que salvaguardar ese riesgo, no lo hicieron, incluso ni siquiera lo hicieron, lo conocieron y prefirieron mirar para otro lado. Ellos teniendo la posibilidad de salvar a tu hija y no lo hicieron, ellos son responsables penalmente, igual la directora de la cárcel, porque ella debió conocer esa situación. Ella debió garantizar que ella siguiera con atención médica y ordenó algo que terminó acelerando su deterioro y su muerte. Correcto. Sí. Entonces esa señora que se cree la diosa del Olimpio en el medio de esa cárcel debería responder penalmente por esa muerte. Ella no la empujó, pero ella sí. Es cómplice de esa muerte. Más allá que cómplice, ella conociendo los resultados de los exámenes y de lo que se vio hacer, decidió que le dieran de alta por lo mismo que que te contó el médico, y eso aceleró y no permitió que Valentina tuviera el tratamiento que debía tener. Porque No es venganza, no, es no, justicia. es justicia. Sí, porque si a ella le hubieran estudiado ese TAC, la habían podido con medicamentos salvarla. Claro, totalmente, o operar, qué sé yo, pero no, ellos hicieron los de la vista ciega y no, la dejaron morir. O sea, yo siempre he dicho que ella murió por negligencia médica. Negligencia médica y negligencias administrativas de la dirección de la cárcel. Sí, yo siempre, a mí me la mataron. O sea, yo sí eso lo tengo. Totalmente de acuerdo. Aparte de todo eso, los resultados de medicina legal dicen que ella tuvo muerte violenta. Claro. Ahí ellos no dicen que, sino ella tuvo muerte violenta porque ella iba con una herida acá y una acá. Y yo siempre le pregunté como, ¿qué te pasó ahí en la cara? Nada, mami, nada. Y ellos, para tapar los errores, ellos lo que dijeron era que ella se estaba montando en los calados y que se había caído. Y yo, no, yo sabía que era mentira porque yo conozco a mi hija. Los calados son unos huecos que hay en las cárceles, una pared como con huecos. Y ellos, según las guardias del imperio, es que ellas se suben y se bajan por ahí. Y yo dije, no, esa caída de ella no fue así. No fue así porque mi hija cayó y ella cayó de lado. O sea, ella recibió el golpe en esta parte de la cabeza. Si ella se hubiera caído de los calados, como ellos dicen, ella cae de espalda. Y se hubiera raspado. Y se hubiera raspado. Una gran cantidad de cosas de la fricción cayendo. Correcto. Ella tuvo el golpe, fue en esta parte. Y según nos cuenta una muchacha, una compañera del Impel, una compañera de celda, los puntos que ella tiene acá y que tiene acá, se los hizo una muchacha ya con un candado. O sea, le pegó con un candado y estos infelices del IMPEC me la cosieron a carne viva. Eso sí me lo dijo mi hija. Yo le dije, ¿qué te pasó? Y dijo, mami, me caí, ellos me cosieron a carne viva. Dijo, ni siquiera me anestesiaron.
Y yo le decía, vale, pero como me decían, mami, ellos son así, estamos en una cárcel, me decía. Y yo decía, no puedo creer, más maltrato, le decía yo. Mi querida Joana, era lo que quería regalarte esa visión jurídica, pero antes de terminar el capítulo, eh, ¿qué le dirías a Valentina? ¿Qué mensaje le mandarías? Que la amo mucho, que yo la extraño todos los días, que todos los días me levanto extrañándola, peleando con la vida, el poder habérsela llevado. Pero que también puede estar tranquila porque el hijo está bien. Ella sabe que el niño está bien y que con nosotros, mal que bien, no le va a hacer falta nada. Que nosotros trabajamos y vivimos por él. Entonces, que donde esté, que esté, yo sé que está con Dios, que no se preocupe, que nosotros vamos a estar bien y el niño también. Que no, que yo la amo, que ella sabe que hasta que mi corazón deje de latir, la voy a amar siempre. Siempre, siempre. Bueno, pues solo me resta agradecerte, mi querida Joana, por la generosidad de contarnos este relato. Es la primera vez que tenemos un testimonio tan crudo de la realidad penitenciaria del país, de la triste abandono estatal total a lo que son las prisiones, una crudeza de cómo es la vida diaria allá, de cómo la corrupción es rampante en todos los escenarios, y también cómo y hasta qué punto puede llegar la desidia, la falta de empatía, la falta de humanidad de directores, incluso de personal médico que atienden a las personas privadas de la libertad. Te agradezco muchísimo por tu relato, te agradezco muchísimo por la valentía, y lo que muchos no saben es que nuestra querida Joana ahí nos tuvo que esperar muchísimo para poder contar esto. Entonces también te agradezco por la espera y por darnos este relato. Y bueno, si ustedes creen que tienen un caso que merezca justicia, pues vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.